Bien, les comentaba yo que estamos en esta plataforma Zoom y se cierra la sala. Entonces, se cerró en automático, se nos terminó el tiempo, por eso es que les comenté. ¿Vale? Es el mismo enlace que utilizamos de la primera reunión hasta la última. ¿Vale? Sin embargo, recuerden que en pizarra de sesiones, ahí es donde se les publicamos las reuniones. Bueno, seguimos avanzando con este tema tan importante con el caso de los tipos de plagio que llega a suceder. Entonces, la finalidad de esta sesión, pues es seguir previniendo el plagio académico. Entonces, acá tenemos un tipo de plagio. Este tipo de plagio es parcial. Dice, se comparten ideas de autoría propias y ajenas que se presentan como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales sin dar el crédito correspondiente. Parcial significa completa. Pueda suceder que algún chico se metió al internet y revisó la tarea 4, no lo sé, en la tarea 4 la descargó y ya nomás le cambió el nombre. Parcial, completa. Y entonces así le envió a su trabajo. Así le envió como si fuera su trabajo. Ese es parcial, completa. Otro tipo de plagio puede ser también parcial por combinación. Se comparten ideas de autoría propias y ajenas que se presentan como propias sin dar crédito correspondiente. Por combinación. Significa que pueden descargaron un trabajo y les agradó mucho porque eso es referente sobre su tarea. Y entonces ahora descargan otro trabajo y entonces los combinan, agarran párrafos de uno de allá, otro de allá y pax y ya, lo unen y vámonos, le ponen su nombre y ya, eso es plagio. Otro tipo de plagio puede ser parcial por sustitución. Se sustituyen o modifican elementos de la información y se retoman. A ver, creo que hay una pregunta. Si hay preguntas. Sí, en la segunda, se cerró la sesión, estamos continuando, ¿vale? Se cerró, estamos continuando, es la continuidad, ¿vale? Por el tiempo de la sala, que solamente son 45 minutos, pero estamos continuando, ¿vale? Con esta reunión. Entonces, parcial por sustitución. Se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hacen pasar como propias fuentes, ¿vale? Parcial fuentes. En este caso, igual de alguna manera, a lo mejor ya tenían el trabajo por algo que se retomaron de varios trabajos y a lo mejor ya nomás agarran las puras fuentes y las cambian, las cambian. A lo mejor les ponen otra, no les ponen esa. No, pero es que les pidieron 5 y nomás tengo 2. Se bajan de otras y le agregan esas otras 3 que les hacen falta. ¿Sí? Parcial, parcial híbrido. Se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos, pasar como propios. Eh, Se cita el contenido de varios productos intelectuales. ¿Sí? De igual forma, pueden descargar a lo mejor tres trabajos, de 3 trabajos, y ya nomás los retoma y presentan como propios. Digo, retomarlos es que los agarren, los copien y los peguen a su trabajo. Eso me refiero a tomarlos, de copiarlos y pegarlos. Y así, solamente colocarle su nombre. Autoplagio. Este tipo de situaciones también se presentan cuando, si ya vamos en el módulo 3, ya vamos en el módulo 3 o 4, y resultó que en el módulo 2 hice algún trabajo, como yo ya sé qué trabajos hice, resulta que en el módulo 4 me están pidiendo un trabajo similar. Entonces, resultó que ya me acordé y entonces vuelvo a reenviar ese trabajo que ya había yo hecho en el módulo 2 y lo vuelvo a reenviar en el módulo 4 que me lo están pidiendo. Y como ya lo había hecho, pues ya nomás le cambio el nombre
plaquillo y ya está. Ese es un autoplagio, ¿sale? Avanzamos. Otro tipo de plagio. Total o clonación. Se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales, ajenos sin dar el crédito correspondiente. De uno o varios productos intelectuales o ajenos. De igual forma, nosotros nos cargamos de otros trabajos, que bueno, pues los podemos nosotros variar de diferentes párrafos, eh, diferentes párrafos o incluso oraciones que podemos nosotros solamente retomar y ya los pegamos en nuestro trabajo. Y se da esto, no, si, pues individualmente tenemos que citar esos tres autores de esos tres trabajos, pero no los citamos y solamente los copiamos. Ese es autoplagio. Total por mosaico, se intercala eh, y se hace pasar por propio el contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales. Pueden agarrar diferentes oraciones de tres trabajos diferentes y pueden agarrar diferentes oraciones o diferentes líneas de esos párrafos y entonces ya nomás uno sí, uno no, uno sí, uno no. Eso, a eso se refiere. Total por mosaico, se pueden intercalar. ¿Vale? Igualmente, solamente se copian y se pegan de diferente autor o diferente trabajo. Por colusión académica, se entrega una actividad de carácter individual que es una réplica exacta derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarlo, copiarlo o compartirlo. Están trabajando en equipo y bueno, pues resultó que luego llega a pasar que alguno de ellos le dice, pues, es el jefe, el que dirige el equipo, ¿no? Bueno, chicos, pues vamos a trabajar en esto y entonces eh, Wendy le toca hacer el trabajo. Y los demás, pues, mejor le pagamos, o le apoyamos en algo y que nos ayude. Y entonces llegan a un acuerdo, aunque ella lo hace. Posteriormente de que ella lo hizo, pues ya nomás se los comparte y ustedes lo replican. Y ya nomás les dice, pues ya nomás cambien de nombre, algunas palabras al inicio o al final o en medio, para que no se vea que es el mismo trabajo. Ese es por colusión académica. Ya se pusieron de acuerdo entre todos. Falsa autoría. Se le atribuye la autoría de un trabajo o uno varias sin que haya contribuido a su colaboración. Puede ser que están trabajando en equipo, todos entregan su trabajo y llega un último integrante hasta el último. Y entonces, ¿qué dicen? Pues ya, ten mi trabajo, ya nomás cambian. Y los demás entregaron diferente, hicieron su trabajo, pero a lo mejor el que llegó al último, pues ya no lo hizo así, ¿no? Ya nomás le dijo, ten el mío y ya nomás pásalo. Cámbiale algo, para que no se vea tan difícil, ¿vale? Esa sería falsa autoría. Referencia falsa. Estuve ya, esa es una de las cosas que luego llegan a pasar porque no estamos tan acostumbrados, habituados a que estamos investigando, pero a la hora de estar investigando, estemos extrayendo nuestra referencia de donde nosotros la investigamos. Todavía se complica más, bueno, una parte, si no estoy adaptado, pero otra parte, si en el caso de las tecnologías me fallan, si me empecé a buscar al internet y escribí, no lo sé, de cualquier tema, y entonces, pues ya lo investigué y como no estoy acostumbrado, pues no extraje los enlaces de esas páginas que investigué, no las extraje. Y entonces, pues ya resultó que pues ya hice mi trabajo, así ya saqué mi información, ya lo entendí, extraje, a lo mejor copié y pegué en una hoja Word y ya guardé mi información, pero no extraje los enlaces, sino extraje las referencias y pues resultó que ya posteriormente ya mandé mi trabajo y me dice mi asesor virtual, oye, en tu trabajo te hacen falta tus referencias
no las colocaste, y entonces se nos prende el foco, ¿no? Ah, voy a meter a mi, donde estuve investigando para recuperarlas, porque no las, no las coloqué. Y entonces me meto a retomarlas, pero como falla un poquito las tecnologías, a lo mejor ya no las encontré, a lo mejor ya no las encontré, y entonces pues me estoy tronando los dedos, porque pues ya no las encontré en las referencias, me las están pidiendo, y pues las tengo que entregar. Y entonces, ¿cuál es el camino que luego nos lleva? Pues ya me meto, busco otros temas que se parezcan. Si no me fallan las tecnologías, pues me puedo meter al historial del Internet, la parte derecha, en la parte superior, ahí está el historial donde todas las páginas que hemos investigado, que hemos estado interactuando, ahí aparecen. Bueno, sí lo sé, pero si no lo sé, pues para derecha yo pues. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Bueno, pues como no las encontré, ya las perdí. Aparte de que el Internet está en movimiento, no es estático. Entonces, si nosotros nos queremos ahorita volver a meter a la misma página, pues será complicado. Todavía más al rato, si me meto a buscarla, pues si sé cómo buscarla, pues la podré encontrar. Pero si no, como está en movimiento, pues será difícil que la vuelva yo a encontrar. Entonces, el último recurso que me queda, pues busco un tema parecido y me descargo esos tipos de temas y de ahí extraigo los enlaces y extraigo las fuentes, traigo las referencias. Y entonces, como me estaban pidiendo referencias, pues ya pongo la referencia. No, me pidieron 5 referencias, ya metí esas 5 referencias, pero no son de ese material. Tanto no pueden ser de ese material, como también uno le da clic a su enlace y resulta que pues no existe, ¿no? Sale luego, te lleva y dice, no existe este material. O no te da, ¿eh? O no te da, o está mal el enlace. Entonces no hace ninguna acción. Ya sea que te diga, no existe, o no hace ninguna acción. Esas son las referencias falsas cuando nosotros las colocamos. Entonces hay que tener mucho cuidado para no estar poniendo ese tipo de referencias que luego pareciera que no se van a dar cuenta los asesores virtuales, pero se dan cuenta, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos de plagio que llegamos a cometer. Bien, otro tema. ¿Sí? Entonces ya vimos el autor, el proceso que tiene que llevar, indiscutiblemente, el proceso que lleva, pues, de alguna manera es legal, institucional, y que para podérselo lo puedan avalar su libro, el ejemplo que pusimos de la educación, pues indudablemente tendrá que pasar por muchos requisitos. Luego vimos lo que es el plagio. ¿Qué es el plagio? Ya vimos el concepto de plagio. Varios autores pueden escribir sobre el plagio, pero a final de cuentas, todos con su propia esencia van a llegar al mismo lugar. El mismo objetivo, que pues es copiar obras ajenas que no son de nosotros, presentándolas como propias. Y este último, que es los tipos de plagio que se pueden dar y que luego a lo mejor no nos percatamos o no nos dimos cuenta, pero son importantes, que tenemos que saber que no están permitidos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo evaluar el plagio? Es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que hay diferentes instituciones que utilizan diferentes tipos de programas para poder detectar el plagio. Eh, Va a depender mucho de las instituciones que estén utilizando este tipo de plagios. Donde yo me he presentado mucho de los estudios que he estado yo realizando, me he encontrado yo con el Turnitin y no recuerdo por qué plagio. A mí me han puesto mis trabajos en este tipo de programas. Y, bueno, pues la finalidad de someterlos a este tipo de programa, pues es saber qué tanto tiene de plagio nuestro trabajo. El plagio, de alguna manera, cuando nosotros extraemos conceptos, oraciones, líneas, párrafos, los copiamos de manera completa y los colocamos, eso es el plagio. Entonces, el programa va a arrojar, incluso va a poner en color
en amarillo, todos esos párrafos o oraciones que se, que se copiaron, que se copiaron de otro tipo de materiales. Entonces, es lo que va a hacer el programa. Y va también a designar la cantidad, el tanto por ciento que tiene de plagio. Sea desde 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, hasta el 100% de plagio. Entonces, eso es lo que nos detecta este tipo de programas y que, bueno, pues yo también he sido sometido a este tipo de programas. ¿Saben? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y repito, las instituciones va a depender mucho qué tipo de programa estén ocupando para poder detectar. Entonces, bueno, aquí la dejamos. Seguimos avanzando. ¿Qué? Ajá, luego entonces ya había el autor, ya había el concepto, ya vi los tipos de plagio, ya vi los programas de plagio. Bueno, y ahora, entonces, ¿cómo voy a solucionar mi problema, no? Si ya sé que me voy a meter en la internet y pues tengo que extraer mis referencias, ¿cómo las voy a referenciar? ¿Qué tengo que hacer si en su defecto leo a un autor, a Vygotsky, por ejemplo, a Piaget, y leí su teoría y me agradó mucho su teoría? Bueno, nosotros tenemos que parafrasear su contenido de, por ejemplo, su teoría. Entonces, el parafraseo son con nuestras propias palabras de lo que nos está diciendo el autor. Nosotros tenemos que escribir nuestro contenido, no, hay que interpretar al autor. De esa manera estamos parafraseando y de esa forma ya no nos va a rajar como si fuera plagio, ¿vale? A diferencia que si nosotros agarramos y pegamos toda la teoría, vamos, la teoría de Piaget, y es un párrafo, no lo sé, de 20 líneas, bueno, pues ya lo extraje así y por lógica me va a agarrar como plagio. Pero si yo ya di mi reflexión en el sentido de entender el autor, de lo que nos intenta explicar el autor, entonces lo estoy parafraseando, pues no me va a poner plagio, no me va a poner plagio, ¿vale? Porque lo estoy interpretando de lo que nos quiere decir. Bueno, pues entonces es importante que cuando lleguen este tipo de programas y se sometan nuestros trabajos ahí, pues es otra opción para frasear nuestros trabajos. ¿Qué otra parte? Bueno, aparte de nosotros, este, aparte de eso, bueno, pues ahora tenemos que saber referenciarlo. ¿Cómo vamos a referenciar nuestros trabajos? Bueno, pues vamos a referenciar con este tipo de materiales como es APA. APA es el manual, es el manual séptima edición de American Psychology de normas, nuevas normas de redacción, citas y referencias. O sea, cómo nosotros tenemos que referenciar a un autor. Eso es lo que nos dice este manual. Este manual de APA, luego nos dice los asesores virtuales, cuando están en sus reuniones, no lo sé, de X módulo. Recuerden, chicos, que necesito que nos entreguen sus trabajos con APA, y necesito que le coloquen Arial 12 y empiezan a especificar, no sé, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, con los márgenes. Es lo que nos da lo que es APA, las nuevas normas, formas de cómo poder nosotros, en el caso de hacer una redacción en un procesador de textos Word, y entonces ellos ya nos dan la sugerencia, qué letras, que nos dicen qué letras, qué, qué marcos, qué interlineados, si justificados, y demás. Recomendación. Pero también nos dice este manual que cómo podemos extraer entonces al autor si nosotros vimos una fuente, por ejemplo, del Internet. Entonces, eso es lo que también nos dice el manual, cómo tenemos que extraerlo. Y entonces, bueno, pues
Y entonces, ahora nos vamos a meter, entonces, solamente vamos a hablar voy a hablar de 4 fuentes, porque hay más fuentes, igual está amplio el tema, pero bueno, lo importante es que por lo menos sepamos lo básico y ya posteriormente de manera personal seguirle investigando para que podamos nosotros seguirnos empapando y de toda esta información y verán que ya en automático cuando entremos haciendo nuestros trabajos, extraemos rápidamente el enlace, extraemos el autor, extraemos el año, extraemos el título, extraemos la editorial eh, extraemos el enlace. ¿Vale? Por ejemplo, esos 4 elementos. ¿De qué fuentes entonces serían? Estos son como mínimo, los 4 elementos que se tienen que colocar de esas diferentes fuentes. Yo solamente de 4 fuentes, ¿sale? Entonces, si nos metimos al internet, bueno, ahorita llegamos al internet, ahorita vamos a extraer, por ejemplo, de un libro. Metimos a un libro a investigar, entonces, ¿qué nos tendrá que decir ese libro? ¿Qué extraímos? Aquí nos pone un ejemplo. Referencia de un libro. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros referenciar? Bueno, pues nos habla del autor, del año de publicación, del título del tema que ustedes están checando y la editorial. En este caso, porque es una referencia de un libro, ya en la parte nos pone el ejemplo, el autor, el año y el tema y al último va la editorial. En el caso de un libro, entonces, eso son esos, como mínimo, esos 4 elementos que tenemos que extraer del libro. Referencia de una revista, viene el autor, es similar, nada más que se agregan otros componentes más. Es el autor nuevamente, el año de publicación, el título del material, pero aquí se agrega, como es una revista, se agrega el volumen y en las páginas que fueron investigadas el tema que ustedes extrajeron. En el caso de una revista. Y lo mismo sucede en la parte de abajo, nos colocan el ejemplo. Estos son los autores. Si es un autor, bueno, pues ya, pero aquí son varios autores. ¿Vale? Por eso es, y siempre se va designado por el apellido, por los apellidos. Y posteriormente, aquí viene el año, no varía mucho. El autor, el año, el título, que es Emotion. A partir de ahí inicia el título, y nuevamente la editorial. O sea, el Scholarly Popular Media Culture. Y aquí viene lo que es los volúmenes y en su defecto las páginas. En el caso de una revista. En el caso de un libro electrónico no cambia mucho, son los 4 elementos, nada más que aquí se agrega el URL, que es el enlace. ¿Vale? Igualmente está el autor, el año, el tema, en este caso que es segunda edición y American Psychology Association, que es la editorial, pero se agrega el enlace, en caso de libros electrónicos. Yo he comprado libros electrónicos, compra uno en línea, para poderlo uno descargar, pues te mandan un código, una contraseña, y ya después de tú agregar la contraseña, te lo dejan descargar. Y a partir de que se generó tu libro, pues ya es solamente con enlace, ¿vale? Pues ya de ahí sacas los demás elementos que tienes que colocar. Bueno, y esta otra que es las redes sociales. En el caso de las redes sociales, varía mucho la investigación, en el caso de las redes sociales, porque pues luego hay que tener mucho cuidado en la información que nosotros investigamos cuando estamos haciendo algún trabajo, porque luego hay algunos materiales que no cumplen. Bueno, están muy buenos los materiales, son PDF, pero luego hay materiales que no tienen todos los, como mínimo 4 elementos
que tenemos que colocar. Entonces, puede ser que ya me descargué un material, pero no me tiene quién lo publicó, no, no me tiene el autor. Sí, tiene el título, ¿no? Porque ahí dice el título, sí puede ser, pero no tiene editorial, no tiene de qué año, pero sí tiene el enlace. No, a lo mejor esos 4 elementos no se encuentran, a lo mejor esos 4 elementos solamente encuentro 2 o encuentro 3 o solamente uno, ¿sale? Pero, pero bueno, lo importante que de estos materiales hay que tener mucho cuidado de los que nosotros descargamos, pues, siempre hay que tratar de buscar materiales que tengan estos 4 elementos. Si ustedes no los colocan, pues sí, a lo mejor les hagan una observación, ¿por qué no tienen los demás elementos? ¿Y por qué nada más tiene el puro enlace? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos metemos en las redes sociales y que, bueno, pues sobre todo cumpla con estos 4. Ya si no tiene los 4 elementos, como es el autor, la fecha de publicación, el título, pues el título indiscutiblemente se lo será sobre el tema. Ah, y luego viene, resulta que ya te viene el contenido del, del, lo que, del tema que tú estás investigando, pero no viene en la parte de arriba como título. El título incluso tú lo tienes que sacar del contenido. Entonces llega a pasar también esa parte. Entonces no hay tutor, no hay autor. Y luego me lo ponen en contenido, en párrafo completo, y no hay como tal un título. A lo mejor el tema, pero no hay como tal un título. Entonces tú lo tienes que extraer de tu contenido, porque ese material está muy bueno y yo lo voy a utilizar. Entonces, en ocasiones tenemos que estarlo buscando dentro del mismo contenido, estos elementos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los materiales que nosotros investigamos y extraemos. Que con lo mínimo, pues tenga, ya si no los contiene los 4 elementos, pues los elementos que tengan que ser correspondientes. ¿Vale? Que lo recomendable son los 4, repito. Eh, y posteriormente, pues el que no puede fallar es el enlace. Si ustedes no extraen su enlace, pues será difícil que también lo puedan compartir de donde ustedes extrajeron esa información. ¿Sí? Y por último está cuando nosotros extraemos los materiales de prep en línea. Ya les decía yo que cuando nosotros extraigamos este es parecido a las redes sociales. Bueno, pues va a ser prep en línea C, el módulo en que se encuentran, que sería módulo propedéutico, y posteriormente viene siendo, bueno, pues, el, 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 la semana en la que se encuentra, que sería semana 2 por ejemplo, y el link. El link, todos los iconos tienen enlaces, ¿sí? O en su defecto, cuando ustedes ingresan después de que ingresaron a mi campus y los llevan a mi aula, ahí incluso se genera un enlace. Le pueden ingresar ahí, independientemente que sean alumnos o no, quiere decir que ustedes, ese enlace los va a llevar a Prep en línea y que de ahí extrajeron entonces ustedes sus, sus materiales teóricos. Bueno, bueno, pues, si se podrán percatar, entonces, estuvimos viendo estos puntos para poder entender el plagio, pues se percatarán, pues son muy extensos. Sin embargo, yo creo que lo esencial, si lo tenemos que entender, es saber, para que cuando su defecto se dé que ya estén en los demás módulos avanzando, resulte que ustedes no coloquen el plagio, eh, les llega el asesor virtual en su reunión, oiga, Laura, por qué no colocaste tus referencias bibliográficas? Pues ya no podemos decir, pues es que no sabía, que no supe, pero ahora ya lo sé. No, significa que como cuando ya les ponía el ejemplo mío, ¿no? Que fui allá, no sabía yo las reglas de tránsito, pues lo mismo me van a decir acá, ¿no?
Eso no tienes que saberlo, ya por ende, ya lo tienes que saber, de que tienes que colocar tus referencias. Pero repito, después de terminar todo este tema de lo que es el plagio académico, repito, les hacía yo esa mención, que no es obligatorio que estén ya utilizando, reponiendo sus referencias. Esto no es obligatorio. Sin embargo, mi recomendación es que ya lo estén llevando a cabo. Pero eso ya será responsabilidad de ustedes y también dependerá mucho de sus integradoras en las que estén trabajando, para que pueda llevarse a cabo este tipo de temas. ¿Vale? Eh, ¿Qué otra cosa? Conforme va pasando los años, se van actualizando, este tipo de materiales. Entonces, en lo que es APA, lo último que me quedé es que ahorita ya está la actualización. Esta fue del 2021, no ha cambiado. Me compartieron un material la semana pasada. Igual sigue siendo APA séptima edición. No ha cambiado, pero sí ha cambiado el año. Ya han hecho actualizaciones. Pero ya es como el 2024. ¿Vale? Entonces, sin embargo, ahorita estamos viendo esta que es 2021. Entonces, cada año se va a ir actualizando. Sea mínimo, palabras, conceptos, oraciones, pero se va a hacer la nueva actualización. Entonces, es importante que también lo tomen en cuenta para que cuando ustedes hagan esa referencia, pues también especifiquen, ¿eh? Porque ya sea cualquier tipo de material, tendrá su nueva actualización. Ya hay algunos materiales que pues ya se publicaron en el año 1995 y ya nunca más se volvieron a publicar más libros de ese mismo autor, solamente se quedó así, como tal, ese material. Nunca cambió, no se actualizó y solamente se quedó como tal, como se publicó. Bueno, pues solamente hay que tomar en cuenta. Y que las instituciones decidirán qué tipo de materiales, qué tipo de manuales APA, porque hay muchos autores que manejan este tipo de materiales de APA para poder nosotros estarlos ocupando. Dependerá mucho, repito, de la institución, de lo que ellos nos sugieran, ya sea que ellos nos van a sugerir el tipo de material de APA que está ocupando la institución, o en su defecto nos los dejarán libre y nos dirán, pues ustedes ocupen APA, ya es su responsabilidad. Utilicen, a lo mejor les puedan decir, pues utilicen la versión más actual posible, ¿eh? Que ya será responsabilidad de nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta lo que es APA. Bueno, pues sé que este tema es muy amplio y que puede llegar a suceder, que a lo mejor algunos temas más a profundo, indiscutiblemente se pueda dar, porque son amplios. Sin embargo, traté de concretarlo, de resumir lo mejor posible para que, pues de alguna manera, trate de quedar por lo menos lo básico y que cada uno de nosotros, pues lo esté llevando a cabo. ¿Cómo entonces sería en nuestro trabajo? ¿Cómo sería entonces en nuestro trabajo? Ok, ya, ya voy a entregar mi integradora. ¿Cómo sería que ya estuviera yo ocupando? Es una sugerencia, no quiere decir que lo tienen que ya estar realizando. Entonces sería que en mi integradora ya descargué mi cuestionario, porque son cuestionarios los que ustedes descargan. Entonces sería que en mi cuestionario, ya descargué de la semana, estamos en la integradora 3, ya descargué mi cuestionario y entonces, para poder darle forma a nuestro trabajo, le voy a hacer una presentación. Puedo poner mi carátula, en donde viene mi carátula, la institución donde está, que es Prepelínea, puede ser el módulo, después le ponen el módulo, después le ponen su nombre de ustedes, después le ponen el nombre del asesor y posteriormente le ponen la fecha, y no sé si algo me falte, más o menos son como que los componentes que tendría que llevar una carátula, su presentación de ustedes. Ya va a depender mucho cómo le hagan su presentación. Agradezco mucho, algunos de ustedes han estado poniéndole presentación.
Eso tiene que ver, eso es bueno, ¿vale? Porque así nos vamos adaptando, nos vamos acostumbrando a que nuestros trabajos les tenemos que darle esa forma, esa presentación. ¿Qué otra cosa? Después de que ya desarrollamos nuestro trabajo, en la parte de hasta abajo, en la parte carátula, luego ya viene el cuestionario, las preguntas. En la parte de hasta abajo le ponemos referencia bibliográfica. Pero es que yo no me metí a otras fuentes, no me metí al internet, no revisé libros, este, pero sí revisé el de la plataforma, porque son de las semanas que me proporciona. Ah, bueno, pues entonces le coloco referencia bibliográfica, prep en línea, prep en línea CEP, ya esa es mi referencia, prep en línea CEP, módulo propedéutico, semana 2 y se termina. ¿Vale? Esa es mi referencia. Y estamos aquí de qué módulo es, y ahí viene de año. Estamos 2025. ¿Vale? Esa es nuestra referencia en la parte de abajo si nosotros quisiéramos ya empezarla a colocar. ¿Qué es que no se la voy a colocar? No hay ningún problema. ¿Qué es que no voy a hacer presentación? No hay ningún problema. ¿Vale? Es una sugerencia, eso les irá dando nuevas formas de estar este, entregando sus trabajos de manera forma. Bueno, pues si nosotros quisiéramos entonces ver qué es lo que estuvimos viendo, ¿no? El día de hoy, estuvimos entonces revisando, revisando permítame un momento. Bien, ahora sí ya. Bien, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, las vamos resolviendo, ¿sale? ¿Qué entonces el día de hoy vimos en esta sesión? Pues en el caso de ahorita de lo que vimos el plagio, pues se les sugiere que pongan su presentación y al último su referencia bibliográfica. ¿Qué más vimos? Las reglas de la comunicación virtual, eh, que es parte de lo que tenemos que llevar cotidianamente, siempre ya en los medios que nos estamos comunicando, les estemos ocupando. Comentarles que se me va a cerrar la sala y ya va a ser la última y ya nomás casi nos volvemos a conectar para cerrar esta reunión. Se me va a cerrar la sala y nos volvemos a conectar ya nomás para cerrar y cerrar esta reunión.